Estamos muy expectantes por la palabra de hoy. Estaba revisando qué es lo que Dios nos quiere hablar en estos días, qué es lo que Dios nos quiere hablar específicamente para hoy, en este tiempo de ayuno. Y puedo entender algo: la palabra de Dios te anima, te abraza, a veces también te exhorta. Y es mejor estar en un momento espiritual bien para ser exhortados, ¿verdad? O sea, hoy estamos en ayuno. En otras palabras, estamos dispuestos a escuchar la palabra, que a veces hay palabra que duele, hay palabra que nos confronta, hay palabras que a veces nos choca, pero es por nuestro bien. Así que, ¿estamos dispuestos hoy día a escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos de nuevo, ¿estamos dispuestos? Amén. Así que sea Dios hablándonos en esta mañana. Pero antes quiero comunicarte un par de cosas. Número uno, empezamos nuestra temporada de grupos pequeños este 30 de enero. Inscríbete a un grupo pequeño. Vamos a lanzar ya mañana mismo todos los grupos en nuestra página vidamar.org/gp. Se cayó. Y segundo, yo como pastor estoy lanzando mi grupo pequeño también, ¿sí? Y con mi esposa hemos estado conversando para que todo este año, vamos a ver temas de familia. Son 3 temporadas de GP. Esta primera temporada vamos a hacerlo por separado. Mi esposa va a ver el tema de mujeres y yo voy a ver el tema de hombres. Así que este jueves que viene, a las 8 de la noche, de manera presencial, voy a abrir un curso para hombres casados, sobre todo los casados, aquellos también que son novios, aquellos que están en enamoramiento, aquellos que quieren enamorarse al final, ¿ok? Es para todos. Y recomiendo 20 años para arriba, es buena edad para poder aprender de este curso de hombría al máximo. Hombría al máximo, abrimos este jueves en forma presencial por 12 semanas en la sede de San Isidro. Así que no te lo pierdas, inscríbete. Ahí te van a pasar mi número y nos vemos el próximo jueves. Va a estar muy, muy, muy bueno. Amén. Ok, oramos para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta mañana. Confiamos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Señor, confío, Señor, que tu palabra va a llegar a los corazones en forma correcta, adecuada, Señor, que tú vas a, Señor, sanar, vas a libertar con tu palabra. Usa mi vida, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, para que esta palabra llegue directamente a los corazones y, Señor, dé mucho fruto. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muchas veces cuando yo me pongo a orar, a veces tengo preguntas para Dios. Y todos la tenemos. Hay cosas que a veces no comprendemos. Y una de las cosas que a veces no comprendo, me cuesta entender a Dios, es porque a veces oraciones simples, milagros simples, Dios responde. Pero a veces estamos en enfermedad, a veces estamos en escasez, a veces estamos pidiéndole a Dios por un milagro y no hay respuesta. En medio del dolor, en medio de las lágrimas, estamos confiando en Dios, estamos levantando cada vez más nuestra fe, pero no encontramos respuesta. Pero hay veces que Dios no hace algo por ti, es que Dios quiere hacer algo dentro de ti. Dios quiere transformar muchas veces algo primero dentro de ti que hacer algo. A veces decimos: Dios, quiero que me bendigas, bendíceme, prospérame, sáname. Ok, es algo externo. Dios lo va a hacer en su momento, a su tiempo, como Él quiere. Pero Él está más interesado en transformar no tu exterior, sino tu interior. No hacer algo para ti, sino hacer algo dentro de ti. Y muchas veces pensamos que estamos siendo olvidados, pero realmente estamos siendo procesados. Pasamos momentos de dolor, y todos los hemos pasado alguna vez. Momentos muy difíciles, momentos trancas, difíciles de sobrellevar. Pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios está lejos de nosotros. Y muchas veces pensamos esto. Cuando vamos a alguien: hey, me está pasando esto. A veces conversamos con el inmaduro de la iglesia. El inmaduro que te dice: pues es que Dios te está castigando, estás haciendo algo malo. ¿Qué estarás haciendo? Esto es castigo de Dios. Y cuando conversamos con el maduro de la iglesia, sobre todo conversamos con los mayorcitos, ¿qué dicen? Es por algo. Es algo que está pasando y es
por algo. Y ese algo significa un proceso. Hay algo que Dios quiere hacer dentro. Hay algo que Dios quiere procesarte para transformar algo que Él quiere que transformes. Que tal vez formas carácter, que formas el carácter de Cristo Jesús dentro de ti. Pero implica que tú puedas entender, y por eso esta prédica esta mañana, que puedas entender el propósito en medio del dolor. El propósito del mismo dolor que estás teniendo, ya sea en tu cuerpo, ya sea en tu economía, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu salud. El propósito del dolor, hay algo más que Dios quiere enseñarnos, que no solamente es por castigo, sino que Dios está procesando y haciendo algo dentro de nosotros. El dolor en medio del proceso. ¿Sabías que para que una planta nazca, la semilla tiene que germinar? Y para germinar tiene que morir. Y me imagino que morir es doloroso. Como que esa semilla se pudre para poder morir y salir esa hermosa planta. ¿Sabías también que dentro de las ostras hay un molusco muy delicado? Ese molusco está siendo protegido por esa ostra, pero cuando entra un pequeño grano de arena, lastima ese tejido del molusco y produce un producto que se llama nácar. El nácar va envolviendo poco a poco a esa ostra y a ese grano de arena para producir una cicatriz y sanar ese molusco. Y cuando pasan los años, 5, 10, 15 años, cada vez más ese grano de arena va lastimando más el molusco, más se produce nácar, más va produciendo una cicatriz. Y esa cicatriz que va formando cada vez más, ¿sabes cómo se llama? Es una perla. La perla es el producto del dolor causado por el grano de arena hacia ese molusco. Entonces hay un propósito en tu dolor. Y tengo para ti un mensaje esperanzador en esta mañana. Hay sentido en tu dolor. Tu dolor tiene sentido. Tu dolor tiene sentido. Hay algo que Dios quiere mostrarte. Hay algo que Dios quiere procesarte en medio del dolor. Te estás convirtiendo ese dolor en una perla, ya sea tu enfermedad, crisis en el matrimonio, en tu economía, o etcétera. ¿Por qué? Porque para desarrollar perdón tenemos que estar bajo el dolor de la ofensa. Para desarrollar paciencia tenemos que estar bajo el dolor de una promesa que demora. Para desarrollar generosidad tenemos que estar bajo el dolor de la escasez muchas veces. Para desarrollar humildad tenemos que estar bajo el dolor del orgullo que tiene que ser humillado. Nuestro ego. Muchas veces tenemos que ser humillados y eso muchas veces duele. Es un proceso que Dios nos quiere hacer ingresar para mostrarnos lo que Él tiene para nuestras vidas. Es por eso que en esta mañana quiero hablarte de la poda. El título de esta mañana es La poda. Y esa imagen lo resume todo. Esa imagen, estamos hablando de un agricultor que está podando un árbol hermoso, una planta hermosa. Así que quiero llevarte a la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. En otra versión habla de la vid y los pámpanos, ¿verdad? Los pámpanos es equivalente a las ramas. Dice así la Biblia: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca.
como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Hay un sentido que quiero explicarte en esta mañana cuando el labrador dice, ok, hay una rama, hay una vid y tiene sus ramas, como que quiere que demos fruto. Y el labrador está obsesionado porque produzcamos fruto. Y cuando el labrador ve que no da fruto, ¿qué hace? Pues corta. Pues muchas veces las ramas secas las saca y las quema. Y muchas veces las ramas bonitas que tú ves hay que podarlas. Y te quiero explicar esto. Porque el que da fruto probará que somos sus discípulos. Cuando somos los discípulos de Jesús, nuestra tarea es dar fruto. Nuestra tarea es dar no solamente poco, es dar mucho fruto en pensamientos, acciones y actitudes que glorifican a Dios. Pero me llama la atención aquí porque el labrador es radical, es duro. De escuchar esta palabra me da miedo a veces, porque es radical y duro cuando dice que la rama que no da fruto la corta, la arranca y va al fuego. Significa que si no pareces a otra rama, muchas veces significa que si tú pareces pero no eres, podrás engañar a otras ramas, pero al labrador no lo puedes engañar. Muchas veces pensamos que en forma externa podemos estar bien espiritualmente, podemos aparentar que damos fruto, pero no podemos vivir bajo apariencias. Sino realmente somos hijos de Dios, vamos a dar fruto en su tiempo. Pero la rama que tiene potencial para dar fruto, el labrador, ¿qué hace? Le mete tijera y la poda y la corta. Pero me pregunto, ¿por qué corta al árbol infructuoso y también corta al árbol que sí da fruto? Es duro escuchar esto. Pero hay un detalle aquí. La misma tijera que usa el labrador para el pámpano infructuoso es la misma que usa para el pámpano que quiere Dios que dé fruto. Muchas veces es difícil confundirnos, es fácil, confundirnos cuando Dios está cortando una rama infructuosa y está cortando una rama que sí da fruto. Pero a los ojos de Dios se ve más claras las cosas. Así que Dios, en ese proceso en la que estás, en ese proceso de dolor, muchas veces no solamente está cortando, está procesándote, está haciendo algo por tu vida, quiere mostrarte algo en medio del dolor. Yo recuerdo que cuando vine a Trujillo, cuando tenía 16 años a estudiar, construyó mi papá de 120 metros cuadrados la mitad de la casa para venir a estudiar, y la mitad delantera era puro tierra, acá en San Isidro. Ahí estaban viviendo mis dos abuelas, ¿no? O sea, mi abuela y la sobrina de mi abuela, que yo le decía a las dos mamá. Yo llegaba a estudiar y había una tremenda huerta. En esa huerta había un rosal, habían tomates, habían varias frutas, y ellas estaban contentísimas con su huerta. Pero había un rosal que me gustaba mucho, que daba en momentos de sol, momentos de primavera, bastantes rosas bonitas. Pero cuando llegaba yo en otra época, todo estaba totalmente cortado, sin ninguna rosa, todas las ramas totalmente cortadas y podadas. Y era triste ver eso. Ahora, recuerdo también, fuera de mi casa había un árbol grande en toda la fachada. Un árbol muy grande que llegaba hasta a veces al segundo piso, y me encantaba ese árbol. ¿Por qué? Porque de abajo salían dos troncos grandes y se dividían en 5 troncos. Yo lo amaba mucho ese árbol porque era como que mi papá y mi mamá y sus 5 hijos, ¿ok? Y crecía bastante y era muy bonito. Pero una vez llegué, después de estudiar, y ese árbol grandote estaba solamente el tronco y una bolita de hojas. Me dolió mucho. Llegó mis otros hermanos: papá, mamá, ¿qué han hecho? Pues ha pasado por acá el que poda, ¿no? Y ha cortado todo eso para que quede bonito.
Uno resentido ve ese árbol, cuando corta las hojas, las ramas botan esa leche y toda la vuelta del árbol herido, y qué pena que da, pero después al tiempo ves que da fruto. Al tiempo ves que es algo más hermoso, algo más bonito, algo más bello. Hay un propósito en medio del dolor. ¿Por qué? Porque Dios quiere extraer todo el potencial en medio del dolor. La poda, y quiero acá, he hecho unos apuntes para poder explicarte algunos principios sobre la poda, ¿sí? Es un proceso imprescindible para transformar un árbol salvaje en un árbol fructífero, en un árbol bueno. Es un proceso necesario para extraer el potencial retenido dentro de los árboles. Es como un mantenimiento que se le da para que pueda producir más fruto. El labrador corta las ramas sobrantes, aquellas que muchas veces desperdician nutrientes, embellecen al árbol, pero no dan fruto, solamente son hojas. Mayormente esto lo hacen en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno, cuando cortan aquellas ramas que ya no sirven, y muchas veces cortan ramas bonitas y se ve externamente hermoso aquellas hojas, lo que le da belleza, tú las cortas y da pena saber que ya no va a ser tan bello como tú pensabas que era. Entonces, ¿para qué las corta? Para que ese árbol, en medio del dolor, en medio de que ya no tiene ramas, en medio de que ya tiene pocas hojas, en tiempo de invierno se dedica a formar más raíces, a penetrar más la tierra, a buscar más nutrientes, ¿ok? Ahorra energía para nutrir más ramas y ahora se dedica a entrar más profundo y profundizarse y buscar más nutrientes. No sé si me dejo entender la alegoría. En momentos de dolor, en momentos que estás siendo podado por Dios, es cuando Dios te invita a entrar en un tiempo de crecimiento, no por arriba, no externamente, sino en intimidad, profundo, para abajo, donde vas a encontrar más profundidad en la palabra de Dios, donde vas a encontrar más intimidad con Él, y te vas a dar cuenta que tu dolor, el proceso del dolor no era solamente por lastimarte, había algo más grande, un propósito más grande en medio del dolor. ¿Por qué? Porque parece que el labrador está matando el árbol, pero en realidad la está potenciando para ser más fructífero. Porque la única manera de extraer el potencial retenido de ese árbol es podándolo, desechando todo aquello que consume su potencial para dar fruto. Desechando todas las ramas que están desperdiciando los nutrientes. Después de una poda, ¿cuál es el resultado? Ese árbol se ve horrible. Ese árbol se ve feo, da pena, da lástima, pero en medio, internamente, está que sucede otras cosas. Está que crece para adentro, está que crece para abajo, está que busca nutrientes. Y cuando llegue primavera, va a dar mucho fruto. Cuando llegue primavera, aquellos nutrientes que absorbió, va a dar las mejores ramas y los mejores frutos. Esto lo puedes aplicar a tu vida personal. Amén. Porque después de un invierno, la primavera va a llegar. Después de un dolor, después de una enfermedad, después de una escasez, no sé para quién estoy hablando esta mañana, pero déjame decirte algo, el invierno va a pasar. Va a llegar la primavera. Confía en Dios, espera en Dios, acepta tu proceso, abraza tu proceso. Muchas veces estamos afanados o estamos preocupados en medio del proceso que no nos estamos dando cuenta que Dios nos quiere llevar a otros niveles de fe, nos está procesando por algo específico. Amén. Entonces, cuando alguien te corrige, cuando alguien te llama la atención, cuando tu pastor te corrige, ¿cómo lo tomas? Muchas veces pues somos podados. Yo varias veces he sido podado de joven. Cuando me llamaban a la oficina del pastor a conversar y que estaba haciendo algo inadecuado, me corregía. ¿Cuántas veces nos hemos enojado cuando nuestros padres nos llaman la atención y nos corrigen? Pues qué malo papá, qué malo pastor,
Qué malos que son conmigo. Soy la víctima. En vez de que vean mi potencial, me están sobajando, me están menospreciando. Y no es eso. Estamos viendo. Mis padres están viendo en mí cuando me corrigen porque me aman, quieren sacar el potencial dentro de mí. Pero si yo no soy corregido, voy a crecer como un árbol chueco. Y voy a crecer a mi manera y a mis ideales. Pero cuando hay una corrección, después de la poda, tal vez te ves mal. Después de la corrección, un momento de disciplina, tal vez estás en un invierno, pero va a llegar la primavera. Y esa disciplina, esa corrección es porque te aman. Es porque Dios te ama. Es porque tu pastor te ama. Es porque tus padres te aman. Acepta la corrección. Sé humilde en medio del proceso. Aguanta en fe. Va a pasar el invierno. Va a llegar la primavera a tu vida. Pero déjame serte sincero. Es cierto que Dios va a llevarte a ese invierno espiritual. Pero nosotros todas las veces queremos estar en primavera. Quisiéramos estar en verano. No nos gusta pasar por momentos de dolor o procesos feos. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero en medio de esos procesos Dios sigue obrando. Pues es necesario que Dios nos meta en una temporada de invierno donde parece que Dios está lejos, pero está más cerca que nunca. Donde un proceso de que te está podando y sacando algo que Dios no quiere que tengas. Las temporadas de invierno son necesarias para nuestro crecimiento. Dios te arrancará cosas que forman parte de ti. Cosas muchas veces que tú amas. Cosas que están sobrando muchas veces. Cosas que son importantes para ti, pero están absorbiendo tu potencial dentro de ti. Tal vez estás afanado en ese trabajo que estás teniendo, pero Dios te lo va a quitar algún día. Porque Él tiene algo mejor para ti. Te va a doler, no lo vas a entender. Pero en ese proceso Dios va a estar ahí para hacerte entender. Tal vez estás en una relación sentimental que sabes que no es de Dios y Dios lo va a cortar. Dios te va a doler, vas a llorar, pero vas a entender en algún momento que Dios fue fiel, que Dios tuvo que cortar eso, que esa poda fue necesaria para sacar el potencial de tu vida, el mejor potencial, despertar ese potencial que está dentro de ti. Es necesario, iglesia, pasar por la poda. Es necesario pasar por procesos. Hay cosas que tenemos que pasar así muchas veces en dolor, pero pareciera que Dios me está matando, pero me está podando. Él está extrayendo el potencial que hay en mí. Pero créeme algo, el resultado de una poda es extraordinario. El resultado de una poda no es algo poco, es algo realmente maravilloso. Después de un proceso, tu fe no es la misma. Después de Dios que te sana una enfermedad, tu fe no es la misma. Tu humildad, después que has pensado que la medicina, o has pensado que los doctores te pueden sanar, después de que Dios te sana y da un milagro en tu cuerpo, vas a creer realmente en Dios, en su poder más que nunca. Eso pasó conmigo hace 11 años, cuando tuve fibrosis pulmonar. 4 médicos me revisaron y ninguno encontraba la razón, hasta que uno llegó y dijo: tienes fibrosis pulmonar, lo siento. Me desahuciaron. Y cuando me desahuciaron tuve que buscar otras opiniones. Gasté todo el dinero que tenía, tomografías, exámenes de sangre. Y en ese tiempo me faltaba la economía. El último examen fue una fibrobroncoscopía, en el cual me metieron una cámara dentro de los pulmones para ver qué había y qué rayos había, porque era un caso raro. Pero los 4 me dijeron: no hay esperanza. Tenían los pulmones como de un abuelito. O sea, duros, endurecidos. Y me ahogaba para respirar. Me ahogaba cuando caminaba. Correr peor. Pero en ese proceso, abracé ese proceso. Era full lágrimas. Mi esposa pensaba que se quedaba viuda. Yo estaba pensando que iba a dejar a mi esposa sola. Ya no pensaba y soñaba en hijos. Yo no soñaba con otras cosas, solamente soñaba con ser sano. Y ahí es cuando le creí a Dios, porque sinceramente
En ese tiempo mi orgullo era más, mi ego era más. Yo estaba muy esperanzado en la medicina, en la ciencia, en que podemos lograr cosas inimaginables, en que la ciencia puede lograr. Tal vez muchas veces pensaba lo que Dios no podía lograr. Imagínense el nivel de orgullo que podía tener, en la cual Dios tuvo que humillar mi orgullo, humillar mi ego. Y es cuando Él realmente se muestra a mí en 3 meses de oración, sanándome. ¿Tú crees que mi fe fue la misma? ¿Tú crees que mi orgullo fue lo mismo? ¿Tú crees que la humildad fue la misma? Cambió totalmente, porque vi la mano de Dios obrar en mi cuerpo. Es un proceso muy doloroso. Tal vez estás pasando por algún momento ahorita. Tu matrimonio se está rompiendo tal vez. Tal vez estás pasando por un momento de enfermedad donde tienes un diagnóstico que es difícil y te duele el cuerpo. Tal vez estás pasando por un momento de economía duro en la cual Dios está procesándote. No es que Dios sea malo. No es que Dios no quiere que seas próspero. Hay algo que Dios quiere sacar dentro de ti y te está podando para que tú puedas entender que Él se lleva toda la gloria y la honra, que Él no comparte su gloria con nadie. Hay algo que Dios quiere mostrarte en medio de ese proceso de poda. El resultado va a ser impresionante. Y la única manera de no experimentar un shock emocional en ese momento de quebranto es confiar completamente en la sabiduría del labrador divino. Confiar que Él hace las cosas por un bien, que todo sucede para bien a los que confían en Jesús, que todo está resuelto, que Él tiene el control de cada situación que nos pasa en la vida. Aún en medio de ese valle de sombra de muerte, aún así en medio de un mal diagnóstico, aún así en medio del mar de lágrimas. Por eso, ¿cuál es nuestra tarea? Confiar en Dios. ¿Me ayudas con el piano? ¿Cuál es nuestra tarea? Confiar en Dios. Confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Confiar en que Él está trabajando en medio del propósito. Pues Dios te ama demasiado. Tú eres su proyecto personal. Es más, déjame decirte algo. Tú eres su árbol favorito. Cuando alguien poda un árbol, alguien puede decirte, pero es el árbol más hermoso, es el árbol más bello. ¿Cómo se te ocurre? Qué loco que estás. ¿Cómo estás podándolo? Tal vez el labrador te va a decir, loco eres tú. Este es mi árbol favorito. Es el árbol que da más fruto. Y es el árbol que más podo. Es el árbol que más entra en proceso. Porque quiero que en este invierno lo podo, dar raíces profundas, en intimidad, dar raíces profundas para encontrar nutrientes. Y cuando llegue primavera, wow, va a dar demasiado fruto. Este es mi árbol favorito. Tú eres el árbol favorito de Dios. Eres hijo amado. Eres el árbol favorito de Dios. Eres el árbol que Él más ama. Por eso te ha metido la tijera para que puedas experimentar aquel potencial que muchas veces está retenido dentro de ti y no sale. Dios va a hacer que salga. Y muchas veces implica dolor. No es que Dios sea malo. No es que Dios te está atacando. Él te ama. Muchas veces te está corrigiendo, muchas veces está procesando, pero Él está trabajando en ti. Y nuestro deber como cristianos es esto: confiar. Solamente confiar en el labrador. Confiar que Él tiene planes de bien para nosotros. Confiar que estamos en sus manos. Confiar que todo va a salir bien. En medio de tu dolor, recuerda esto: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No tengas miedo. Él está contigo. La poda no es un castigo, es un trato a tu exceso de hojas. La poda es un trato muchas veces a tu ego, a tu orgullo. La poda, a veces hay poco fruto, pero muchas hojas. O sea, algo superficial. No hay un verdadero fruto. La poda es un trato a tu ego. Y eso lo dice Jesús en el momento que está con la higuera. Jesús está pasando con sus discípulos y le entra el hambre, ¿no? Tenía ese ser humano. Y va a entrar en la higuera
y ve la higuera, puras hojas. O sea, por favor, ¿qué pasó con esa higuera? Puras hojas, busca, no hay nada, ni un higo. Jesús se enojó, maldijo la higuera por no tener frutos. Regresa en el camino y la higuera estaba totalmente seca. ¿Por qué? Porque no da fruto. Jesús no tolera apariencias sin fruto. ¿Cuánto de fruto estamos dando en nuestra vida? Pero déjame decirte algo. Para dar fruto necesitas ser podado. Necesitas procesarte. Necesitas que Dios trabaje en ti. El que quiere tratar ese exceso de hojas con ese exceso de ego en nosotros, nos permite que demos mucho fruto. Implica ser cortado, implica doler, el proceso implica pérdida, implica dolor. Y sabes que los cortes no duelen. Perdón, los cortes no son fáciles. Los cortes duelen. A veces duele poco, a veces duele mucho. Hay personas que han tenido pérdidas en este tiempo. Hay personas que han tenido mucho dolor a una enfermedad. El tiempo de COVID fue un tiempo difícil para todos, pero confiamos que Dios estuvo ahí en medio de nosotros. Job fue podado. Dios permitió que sucedan cosas como que Satanás venga a destruir a todo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Job, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la ruina, iba a glorificar a Dios. En medio de la escasez, Dios sabía que Job iba a salir aprobado. En medio de su dolor. Y la Biblia enseña que fue probado y fue aprobado. Y Dios lo bendijo con mucho más. Lo multiplicó con mucho más. Porque pasó con un buen 20 aquella prueba. Al verte, algunos dirán: Dios lo está castigando. Pero no te está castigando, todo lo contrario, te está promocionando. Quiere llevarte a un nuevo nivel de fe, porque Él quiere extraer el potencial que está dentro de ti. Por eso repito nuevamente: si estás en invierno, pronto llegará la primavera. Confía en Dios. Y cuando veo la cruz, cuando vemos aquel Gólgota, 3 cruces ahí, Jesús y los otros 2 ladrones, puedo ver esto: 2 de ellos eran castigados, pero uno estaba siendo podado, uno estaba siendo procesado. Jesús sufrió la poda más grande de la historia. Entregó su vida por nosotros para dar mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Todos nosotros. El que estás aquí sentado es producto que Jesús pasó por la poda más horrible y sangrienta de la historia. Jesús quiere que demos fruto igual que Él da fruto. Él quiere, como dice cuando pasó por la higuera y no daba fruto, le indigna. Somos gente de fe. La gran comisión es ir y hacer discípulos, evangelizarlos, bautizarlos, enseñarles. Nuestros frutos, ¿cuáles son, iglesia? Aprendamos que en medio del dolor Dios nos quiere procesar. Dice así Hebreos 12, y con esto quiero cerrar. Hebreos 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay un fruto después del dolor, hay un fruto después de la prueba, hay un fruto después de la disciplina. La disciplina muchas veces causa tristeza, no hay gozo en eso. Pero en medio, Dios quiere procesarte. Recuerda esto, iglesia: eres el árbol favorito de Dios. Eres el árbol que Dios ama. Él quiere que des más fruto. Pero mientras eres podado y eres procesado, ¿qué nos toca a nosotros?
nos toca confiar en Dios como nunca antes. Aunque no entiendas, Dios es bueno. Aunque estás sufriendo, Dios está trabajando en ti. Entonces, adórale, clámale, búscale como nunca antes, porque Él quiere procesarte. Más confía en Dios ahora. Y tú puedes decirle: Dios, me estás podando, me está doliendo, gracias. Porque Señor, no soy digno de que tú me podes, pero me estás podando. No soy digno de que me estés podando. Gracias por ser parte de tus árboles favoritos. Podarme implica, Dios, que me amas. Dios, por favor, cada vez más poda mi vida. Si no estás siendo podado por Dios, preocúpate. Hay algo que Dios quiere trabajar en ti, pero tal vez no lo estás dejando obrar en tu vida. Y quiero cerrar con esto. Si pueden ir subiendo, por favor, los chicos. Esta es una hoja que alguna vez vi este ejemplo. Me pareció increíble y hoy día quiero compartirles. Esta hoja, cuando yo la muevo, hace mucha bulla. Yo quiero que haga algo más, que yo quiero enviarlo, no sé, como Dios nos envía, ¿verdad? A ser discípulos, Dios nos envía, ¿ok? Yo quiero enviar esta hoja y no se puede enviar, es difícil, pero sí hace mucho ruido. Muchas hojas, poco fruto. Mucho ruido, pocos meses. ¿Me dejo entender? Algo superficial. No hay algo profundo. Pero ¿qué pasa cuando Dios entra en escena y nos procesa? El proceso duele. El proceso es esto. Cuando Dios nos procesa, el dolor va a estar ahí. Cuando nos poda, tal vez cosas que Él no quiere que estén en tu vida, los va a sacar. Va a sacar actitudes inadecuadas, va a sacar orgullo, va a sacar, no sé, cosas que tú sabes que a Dios no le agrada, y eso va a doler. Pero tú ves esto, cuando tú desdoblas la hoja, ¿qué estás viendo? Es una hoja que tiene cicatrices, que ha pasado dolor. Es una hoja que ha pasado por momentos difíciles. Es una hoja que ha visto la gracia de Dios una y otra vez. Esas marcas que nos ayudaron a aumentar nuestra fe, esas marcas que nos ayudaron a tener convicciones sólidas de quiénes somos en Cristo Jesús, de que confiemos en Él, pase lo que pase y venga lo que venga, tormenta la que venga, confiamos en Dios, que Él está en control. Esas cicatrices son esto. Pero también yo puedo usar esta hoja. Ya no, primero que la hoja, cuando lo arrugo, ya no hace bulla. Ya no solamente son hojas. Ya no solamente es algo superficial, es algo más profundo que Dios fue trabajando. Y aún así, cuando Dios nos procesa, ahora sí nos puede usar para ser enviados. Dios quiere procesarte, quiere trabajar en ti, pero implica que los dejes obrar. Amén. Ponte de pie, iglesia. Me encanta saber que puedo ser digno de que mi Jesús pueda podarme. De que mi Dios, en medio de lo que estoy pasando, me diga: Jovan, no lo vas a entender, te va a doler, pero en medio del dolor vas a entenderlo. Mi gracia está contigo, mis misericordias son nuevas cada mañana. Voy a obrar en ti como nunca antes. Tu fe jamás va a ser la misma. Estoy trabajando en ti en medio del dolor. ¿Puedes entenderlo? Yo sé que a algunos aquí estamos pasando momentos muy trancas.
Pero que esto no te desenfoque de tu mirada en Jesús. Que esto no te desenfoque de poner los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de cada cosa de tu vida. Tal vez hay cosas que Dios quiere que dejes, pues déjalo obrar. Esta mañana y en este día de ayuno es para entender esto. Procesos que Dios quiere empezar en nuestra vida no es porque nos quiere maltratar, no es un Dios falto de amor. Todo lo contrario, porque te ama, te procesa. Porque te ama, te corta. Porque te ama, corta aquellas ramas que no deben estar en tu vida. Porque te ama, va a hacer que ese trabajo sea cortado, esa economía tal vez sea cortada, no sé, tu salud, tu cuerpo tal vez tengas sea cortado, sea podado, no sé. No es mi deseo que te enfermes, para nada. Pero Dios, cuando te procesa, Él obra a su manera. Pero recuerda, iglesia, recuerda que en medio de ese proceso, en medio del dolor, Dios sigue teniendo el control. Él te ama, eres su árbol favorito. Así como su árbol favorito, así como el mejor soldado va adelante en las mejores batallas y viene con las cicatrices más grandes. Tú eres el árbol favorito de Dios, que va a dar mucho fruto. Pero el mejor árbol, el que da más fruto, es necesario que sea podado. Recuérdalo. No te desanimes. Que en este proceso de fe, en este proceso de podamiento, que tu fe no falte, sino que sigas confiando más en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta mañana. Confiamos, Señor, que tú estás en medio de cada proceso, en medio de cada dolor. Voy a confiar más en ti. No voy a tener oídos a la gente externa, aquellos que me acusan tal vez que estoy siendo castigado con un castigo de enfermedad o de escasez. Voy a confiar en ti, que en medio de cada dolor me voy a preguntar: ¿qué quieres, Dios, de mí? ¿Qué quieres tratar conmigo? ¿Qué quieres cambiar en mi vida? ¿Qué quieres que deje? ¿Qué quieres que deseche? Aquellas ramas que tal vez me están quitando nutrientes, Señor, córtalas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, para ser procesado, ser como tú quieres, ser a tu imagen y semejanza cada vez más, y que el carácter de Cristo se forme cada vez más en mí. El dolor que tengo, Señor, no es por las puras. Hay un propósito en el dolor que tengo. Voy a confiar en ti. Voy a poner mis ojos puestos en ti, Jesús. Y voy a pararme en mi fe más fuerte que nunca. Voy a pararme en mis convicciones de que tú estás conmigo. Voy a ser procesado, pero ahí voy a ser promovido. Mi fe jamás va a ser la misma. Mi fe va a ser nueva y refrescada en ti. Padre, oro en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que están en enfermedad. Oro por aquellos que están en escasez. Oro por aquellos que tal vez están en el matrimonio con una crisis. Oro por aquellos, Señor, que tienen un problema en el cuerpo, Padre. Señor, tú sabes lo que están pasando. Señor, en medio del dolor, Señor, hay esperanza. Que ellos puedan comprender, Señor, el propósito por el cual tienen ese aguijón. Así como Pablo tuvo ese aguijón por un propósito que lo acercaba más a Dios, que lo hacía dependiente de Dios. Padre, que este aguijón que están teniendo mis hermanos los haga acercarse más a ti, que sean procesados, que puedan abrazar su proceso, Señor. Están en el invierno, pero Padre, confío en el nombre de Jesús que pronto llegará la primavera para ellos y darán muchos frutos y serán sanados y serán restaurados y serán, Señor, bendecidos en abundancia. Padre, confío en ti, que tú no nos vas a dejar igual. Vamos a mejorar en ti. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa mañana. Confío en tu palabra. Confío que tú me estás podando. Confío que no es para mi mal, es por mi bien. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.